Hola a todos, que el Señor les bendiga. Para los que no me conocen, soy Clara Inés, líder del grupo Guardianes 24/7 y les doy una cordial bienvenida en este espacio de la Q Digital en el programa de Luz Adriana, Tiempo Adicional. Bueno, hoy quiero hablarles de un tema bien especial que creo que nos vamos a demorar con él algunos mensajes más y hoy pues va a ser como una especie de introducción. ¿Por qué? Pues porque el tema es muy especial, o sea, hay mucho estudio de significados, de conocer el simbolismo de ciertas cosas. Y como guardianes, porque pues somos eso, ¿no? Guardianes de oración, en donde queremos cubrir a Colombia las 24 horas, los 7 días a la semana, pues creo que es bien importante explicar y enseñar lo que es la oración y todos los efectos que ella trae en nosotros y cuántas cosas podemos lograr. De verdad que en medio de la oración se pueden lograr muchísimas cosas y a veces no vemos la respuesta, es porque dejamos de orar, no persistimos, no perseveramos en ella. Entonces, en el libro de Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 10 de ahí en adelante nos habla de la armadura de Dios. Pero hoy yo quiero primeramente empezar con un versículo que nos va, digamos, a direccionar hacia donde nosotros hacemos la guerra. Muchas veces nosotros miramos a las personas que nos causan daño, problemas, que se meten con nosotros, que bueno, se dan cantidad de cosas, no caemos bien, eh, se imponen en ciertas cosas y también se interponen en diferentes cosas que nosotros queremos hacer, planes, proyectos y bueno, una variedad de cosas que uno dice, bueno, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué esta persona es así? ¿Por qué se mete conmigo? Yo no le he hecho nada. Eh, y empieza uno a decir, bueno, a irse hacia la persona, ¿cierto? No es que esa persona es mala, esa persona es rencorosa, es envidiosa, esa persona es esto o aquello. Entonces, en este capítulo de Efesios 6, vamos a entender de verdad qué hay detrás, qué sucede en medio del ser humano. Y hay un versículo, el versículo 12, les repito, ¿no? Efesios capítulo 6, desde el versículo 10 en adelante. Si usted tiene una Biblia o si usted tiene su celular, pues sería muy bueno que leyera este capítulo, esta porción bíblica, para que vaya entendiendo de qué vamos a hablar en estos días. A mí me gusta mucho mostrar imágenes, em, que se vean, ¿cierto? Ciertas cosas que a veces uno las explica, pero pues no, la persona no los capta. Con una imagen, allí queda, ¿sí? Y en el versículo 12 de Efesios 6 dice, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Esta Biblia que yo tengo es una Biblia que se llama La Palabra de Dios para Todos, PDT. Me gusta leer diferentes versiones porque eso pues nos enseña y nos ayuda a entender mejor lo que quiere decir el pasaje bíblico y porque a veces no entendemos, ¿cierto? Entonces vuelvo a leerles. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Miren, en este momento y siempre ha existido dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Cuando una persona recibe a Jesucristo en su corazón y empieza a caminar en obediencia a la palabra y todo lo que Dios le va procesando allí, pues empieza a ver eh, esa pelea,
¿cierto? Empieza a darse esa contrariedad, porque como ya no, la persona no es del reino de las tinieblas, porque es trasladada, dice la palabra, trasladado al reino de Dios o al reino de luz, entonces empieza a haber problemas porque el enemigo no va a querer que esa persona salga, ¿sí? Entonces allí es donde vemos los procesos, allí es donde vemos varias cosas que se hacen cuando empezamos a conocer el Evangelio. Hay una consolidación, hay un tiempo de sanidad interior, muchas cosas que vienen atrás, heridas, bueno, una cantidad de cosas que en el camino vamos entendiendo que debemos de ser limpios, que debemos de ir avanzando. Cuando se van quitando, pues eso le va quitando también el poder al enemigo para que la persona pueda hacer y cumplir el propósito y el plan de Dios. Entonces, inmediatamente esta persona empieza esto, ¿sí? Empieza esa lucha, empieza esa situación y ese confrontar con el reino de las tinieblas. Entonces, cuando eso empieza a suceder en la vida de la persona, pues es donde se levantan personas cercanos, familia, bueno, se dan diferentes cosas, ¿sí? Y, y si la persona no está siendo dirigida, pues entonces va a tomar las cosas como que es la persona la que está metiendo conmigo. Pero resulta que no. Generalmente es el enemigo a través de esa otra persona. ¿Para qué? Pues para que no siga adelante, para que no continúe en el camino, para que deje de orar, para que deje de buscar, para que no de pronto si está yendo a una iglesia no se congregue, o para que deje o sea, enfriarlo de tal forma de que diga, no, más bien está más tranquilito afuera que adentro. Entonces, es necesario que las personas que van a una iglesia, ¿cierto? O los líderes de las iglesias, pues enseñen todo esto de lo que es la guerra espiritual. Una vez yo me encontré con una persona que me dijo, no, yo no hago guerra espiritual, no, a mí eso no me gusta porque entonces el enemigo se viene a atacarme, no. La verdad es que desde que nosotros decidimos aceptar a Cristo y seguirle, la guerra ya está casada con el enemigo. Entonces, es o es, ¿sí? Lo bueno aquí es que siempre vamos a tener la victoria. En procesos, en situaciones, siempre vamos a tener la victoria. Entonces, allí vamos a crecer. Pero es importante que la persona se enfoque en dónde está el problema y allí es donde dice la palabra que debemos de guardar nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guardamos nuestro corazón porque de él mana la vida, dice la palabra. Entonces, cuando hay alguien que se interpone en ciertas situaciones y, y lo miramos y empezamos a cogerle cierto enojo a esa persona o rencor o bueno, un sentimiento negativo allí, eh, ahí estamos dejando que el enemigo mine nuestro corazón, o sea, estamos dejando la puerta abierta. Pero cuando ya nosotros miramos esta palabra que dice en Efesios 6:12, que nuestra lucha no es contra los seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo, entonces ya sabemos cómo es la cosa y ya sabemos que debemos de pelear diferente. Por eso en este tiempo, en estas, digamos, mensajes próximos, vamos a estar estudiando y yo le invito para que no se lo pierda. Vamos a estar estudiando la armadura de Dios. Muchas veces este tema se ha hablado cantidad de veces en las iglesias y se enseñan, pero qué importante es saber que esta armadura Dios nos la ha provisto para que en el día a día pues la tengamos puesta para evitar que el enemigo nos haga daño. Somos soldados. La palabra dice que somos soldados y guardianes 24/7, pues somos soldados todos y debemos de estar preparados, listos para la pelea.
Entonces, todos estos mensajitos que vendrán de aquí en adelante, pues va a ser explicando esta parte de la armadura y, y ciertas también estrategias que el Señor nos ha dado para trabajar en todas esas cosas que necesitamos, primero cambiar y segundo, darle fuerte al enemigo. Nos tenemos que volver ofensivos. La iglesia o las personas que de pronto no conocen la guerra espiritual, siempre nos estuvimos en un tiempo fue defendiendo nada más. Sí, como cuando usted le lanzan un golpe y usted pone la mano. Resulta que no, nos tenemos que volver ofensivos. Tenemos que imponernos sobre el enemigo en cualquier circunstancia, en cualquier problema que él quiera venir en contra de nosotros a dañarnos, a dañar a nuestra familia, a dañar lo que hacemos, a no dejar que cumplamos el propósito de Dios. Entonces yo le invito para que no se pierda todos estos mensajes que vamos a tener de aquí en adelante, no se los pierda y juntos podamos crecer. Y si usted ya sabe lo que es la armadura, bueno, pues va a reforzar ese tema eh, y va a estar más presto, más pendiente. O sea, va a entender usted la identidad que tiene en Cristo Jesús, el de vencer, ¿sí? Es el de vencer. En el libro de Apocalipsis siempre habla en los primeros capítulos al que venciere, al que venciere, siempre está diciendo esto. También hay otro pasaje bíblico que dice que los violentos son los que arrebatan las cosas espirituales. Entonces no podemos ser temerosos. No podemos quedarnos allí. Tenemos que avanzar y cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Así que este era, digamos, el pequeño mensaje de introducción para que podamos avanzar más adelante en todo lo que es la armadura de Dios en Efesios capítulo 6. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Que el Señor les bendiga. Shalom para todos.